ustedes se dan cuenta que cuando nosotros llegamos a esos estudios gnósticos, por lo general venimos, bueno, todos venimos de una vida horizontal, pero llegar a una vida vertical no quiere decir ya llegué a la gnosis, ahora estoy hollando la senda vertical. Porque una cosa es ser un aprendiz y otra cosa es ser un compañero y otra cosa es ser un maestro. Entonces, nosotros llegamos a la gnosis y nos metemos teorías maravillosas, pero hasta que no las vives, no estás verdaderamente en la gnosis. Cuando nosotros llegamos a la gnosis, venimos mucho con los estereotipos del bien y del mal. Y no sé si se han dado cuenta, que incluso hasta en los congresos gnósticos se ve mucho eso, ¿no? De mi querido hermano, y te amo hermano, y somos hermanos, y somos una fraternidad, y luego hasta se convierte esto como en una cierta especie de pietismo, santurronería, mojigatería, como si ese fuera el camino, o como si ese fuera el resultado final de alguien que vive la gnosis. Si uno verdaderamente pudiera ver a un maestro, yo creo que saldría uno espantado, porque el mismo maestro Samael dice, ellos van más allá del bien y del mal. Y ese estar más allá del bien y del mal, pues es precisamente que son autoconscientes. Y la autoconciencia no se asemeja al pietismo del bien, ni se asemeja tampoco al mal. Es revolucionario, es radical, es rebelde, es todo lo opuesto. Entonces yo cuando veo tanta miel de repente perdiendo la forma y la naturalidad, me hace sospechar que no hay un trabajo serio de autoconciencia. Porque repito, los mismos maestros son rebeldes, revolucionarios. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, el mismo maestro Samael lo decía, de los maestros que, el maestro, que estaba viviendo el camino del medio, que es el de la autoconciencia, y que visitó a Hitler, y que el mismo Hitler decía que sintió indecible terror al verle, porque ese era un superhombre, no un hombre del bien, ni un hombre del mal, porque el maestro Samael también lo ha dicho. Aquellos que trabajan nada más con el pie derecho y del bien, tarde o temprano se los traga la rueda del samsara. Entonces, estamos hablando del óctuple sendero del camino del medio. Este es el más difícil, es pisar con el pie derecho y es pisar con el pie izquierdo, y este es el camino de la autoconciencia, no es el camino del bien. Entonces, si algún día, en lugar de vernos tomarnos un tecito, nos ven fumarnos un cigarrito o tomarnos un whisky, nosotros aquí no venimos a hacernos los buenos, ¿sí? Los buenos, la verdad, ¿para qué? Queremos ser revolucionarios, rebeldes, queremos despertar la conciencia. Pero tú, ¿cómo opinas? ¿Cómo ves esto, Clemente? No sé si te ha tocado ver cómo de repente uno asocia y piensa uno que, bueno, pues llegar a la gnosis es como llegar y ponte la túnica de la santidad y ahora me voy a hacer el bueno y etcétera, ¿no? Yo no estoy en contra, evidentemente, que los maestros con toda esa luz maravillosa que irradiaban, bueno, pues ellos ya usaban términos de mucho amor, pero uno que apenas va iniciando y de repente piensa uno que derramar miel es como ir por el camino del bien, no nos estamos dando cuenta que este camino es de rebeldes. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Cómo lo has manejado? Como lo dice el maestro Samael, él es el guerrero de Acuario, ¿sí? El avatar de la era de Acuario es guerrero, es rebelde, es revolucionario. Y a eso es a lo que nos invita a nosotros. Cuando llegas a estos estudios, no vas a encontrar mojigatería, ¿sí? Vas a encontrar rebelión en tu vida, ¿sí? Porque vas a encontrar una rebelión en tu vida, en todos los eventos externos, los vas a llevar hacia adentro, hacia ti, para poder sacar lo mejor de todos esos eventos externos que te han acontecido en tu vida desde que llegas a estos estudios, ¿sí? Que vas por una vida horizontal, y buscas la vertical, buscas ir para arriba. Esos eventos externos se te dan, la divinidad te los pone como tal, para que tú tengas de poco a poco esa autoconciencia, ¿sí? Y como lo han venido diciendo ahorita en esta charla tan maravillosa, la energía sexual es básica, ¿sí? Porque todos esos eventos externos que la vida nos ha puesto, que la divinidad nos ha puesto, nos han hecho crecer como seres humanos, como personas. ¿Has sentido
bocanadas de esa paz inverencial en tu vida, cuando aparentemente es una revolución tu vida por los eventos externos, pero ya no te mueven internamente, ya empiezas a sentir un poco esa paz inverencial, ¿sí? Producto de la autoconciencia que te ha venido dando el tiempo que llevas estudiando, macheteándole día con día, siendo revolucionario, ¿sí? Tratando de ir más allá de lo que podemos descubrir con todos esos eventos externos, ¿sí? Nosotros mismos buscamos esa autoconciencia. Sabemos de antemano, como aquí se nos dice, el cuidado de la energía sexual es básico, y no tienes permitido decir, que derramo mañana, no. O sea, es ser serio contigo mismo, es ser revolucionario, para que ese despertar de conciencia llegue a tu vida. Y esa paz inverencial que estamos buscando todos, en general, ¿quién de aquí no busca esa paz inverencial? Todos nosotros estamos buscando esa paz inverencial y ese despertar de conciencia, ¿sí? Y a lo mejor ya nos ha llevado décadas a cada uno de nosotros, pero creo que estamos firmes y estamos serios en lo que queremos, en lo que estamos buscando. Ese es mi comentario. Gracias, Clemen. Creo que vamos un poquito alargados de tiempo, pero no importa, ya si no cortamos el video y le seguimos porque me parece que es bien importante. Fíjense que ahorita que platicaba Clemen, me acordaba, yo creo que ustedes, todos lo hemos visto, de frases tan hermosas que luego se llegan a decir aquí en la Gnosis. Ahorita estaba pensando una que dice, sobrepasar a todos los pueblos de la tierra en fuerza, poder y gloria, sobre lo que se ve y lo que está oculto a los ojos de la carne. Sentíos plenos de vosotros mismos, etc., ¿no? Ser como reyes y reinas, operando siempre bajo su potestad y luz excelsa. Es decir, nos habla cosas maravillosas. Sin embargo, también hay libros donde nos dice que somos homúnculos tricerebrados, tricentrados, míseros gusanos de lodo de la tierra, etc. Fíjense qué interesante. Entonces, ¿qué somos? ¿Lo uno o lo otro? Y la diferencia está en la autoconciencia. Entonces, estos temas son maravillosos porque nos van a abrir el entendimiento, ¿vean? Para darnos cuenta qué somos y qué debemos ser. Todo esto tiene que pasar por medio de la autoconciencia. Para ir redondeando el tema, para irlo ya concluyendo, acuérdense que es apenas una etapa introductoria, no sé a quién nos pueda contestar cómo era su vida cuando estaban en la gnosis, antes de la autoconciencia, y luego ya con la poca o mucha autoconciencia que ahora tienen, producto de un trabajo serio sobre uno mismo. ¿Cómo se ve la vida? Porque yo les voy a decir por qué les pregunto esto. Pero ustedes se han dado cuenta que cuando uno llega a la gnosis, de repente me está yendo bien, la divinidad me está protegiendo, y todo lo vemos hacia eventos externos, ¿no? No me falta trabajo, no me falta salud, no me falta, mi familia me ve bonito, me sonríen en la calle, entonces todo está bien. Y ya después te das cuenta que lo externo, pues, no era importante. Lo importante, como decía don Emmanuel Kant, lo externo es lo interno. Tanto que te das cuenta que lo que verdaderamente le interesa a la divinidad pues es lo interno, no lo externo. Claro, lo externo será una consecuencia, pero no es el fin, es el medio. Pero yo recuerdo cuando una vez le preguntaron a un maestro, y discúlpenme que soy malo para los nombres, no me acuerdo qué maestro fue, y le dijeron que si él era feliz, y él decía pues ni que fuera cerdo. Porque a un cerdo le pones margaritas o le pones sus frutitas y está feliz. Nosotros estamos más allá de para ser felices. Necesitamos sernos autoconscientes, plenos de nosotros mismos para lograr la paz inverencial, que es más allá de un momento de felicidad. Entonces, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿A poco no cuando llegamos a los estudios es, pues tengo salud? Como si a la divinidad le importara mucho que no tuviéramos gripa, ¿no? ¿Sí? O sea, como si ese fuera el único fin, ¿no? O como si, pues yo ya tengo trabajo, qué año tan maravilloso, ¿no? Y no nos damos cuenta que todo es interno. Y por ejemplo, ahorita que estamos en la época navideña, también, y nosotros hacemos propósitos para el año que entra, por lo general siempre asociamos, ¿no? Es que quiero lograr cosas materiales, laborales, profesionales,
Pero como estoy en la gnosis, también mi objetivo es salir en astral, hacer más prácticas, eliminar el ego, pero realmente me parece que a veces falta profundidad, ¿no? O sea, el conectarse con uno mismo, el dejar de ver lo externo como un fin, sino simplemente verlo como un medio, el hacernos conscientes de nosotros mismos, ¿cómo se llama? El conectarnos con nuestra triada, con nuestro Padre, nuestra Madre, nuestro Cristo. Todo eso es parte de lo que es la autoconciencia. Tú, por ejemplo, Max, ¿cómo veías este aspecto cuando estabas en la gnosis, pero antes de la autoconciencia y ahora con la poquita autoconciencia? Porque no vamos a decir entonces sí nos van a coser vivos, ¿no? No, pero sí con lo poquito trabajo de autoconciencia, la vida se empieza a ver distinta y se le empieza a agarrar, como decía el maestro, un sabor al trabajo. Sí. ¿Cómo ha pasado en tu caso, Max? Bueno, simplemente ahorita que estamos ambientados en lo navideño, hasta lo tenemos aquí. Simplemente cuando llegaba la fiesta de fin de año, era pues otra vez los propósitos, ¿no? Y bueno, yo en mi caso desde una semana antes ya empezaba a pensar en mis propósitos de año nuevo. Pero luego caemos en cosas muy mecánicas, en aspectos muy mecánicos de decir, pues en el mejor de los casos, ya hablando de, pues de un trabajo serio en la gnosis, de eliminar ego, de tener más salidas en astral, de buscar espiritualidad, y en el peor de los casos, pues cosas muy materiales, ¿no? Pero pues es hasta hay bromas de eso, ¿no? O sea, que mis propósitos de año nuevo son cumplir los que hice el año pasado, que me propuse el antepasado y que no cumplí un año anterior. O sea, siempre venimos arrastrando todos esos propósitos y nunca se hacen. Y antes de la autoconciencia era eso, simplemente, no, pues eliminar el ego. Pero pues como ya hemos mencionado varios aquí, siempre era muy limitado esa búsqueda de eliminar el ego. Porque solo es buscar como culpables, ¿no? Buscar que el ego es el malo, el ego me atormenta, el ego esto, el ego aquello. Y al final del año, con todas las distracciones externas que vienen con estas fiestas, que estar con la familia, que las fiestas, que la comida, todo eso es una distracción tremenda, tremenda del trabajo interno. Y pues al final se vive un ambiente feliz, pero como decíamos, ¿quién quiere la felicidad? Lo que queremos es autoconciencia. Entonces, a la hora de llegar al final del año, pues estar rodeado de familia y de cosas externas es una distracción, que todos los propósitos pues, que llegaba a ver internos se pierden y uno se queda con esa sensación de, pues, de felicidad pero momentánea. Y ya después de la autoconciencia es reconocer y ser duro con uno mismo de saber, no, pues en el año sí trabajé con esto, trabajé con aquello, sigo cayendo en las mentiras de, pues, que dice el ego, pero también ya he reconocido otras y la divinidad a través de la autoconciencia me ha dejado ver o me ha dejado aprender muchas verdades que van ocultas en las mentiras que dice el ego. Entonces cuando viene este fin de año o yo lo veo así desde mi punto de vista, cuando llega una recapitulación que siempre se dice, ¿no? O sea, cómo uno fue avanzando en el año. Ya no solo es si me fue bien en el trabajo, si me fue bien en la escuela, me peleé con tal persona, me contenté con otra. No, ya más bien es hacia el interno. Y que sí tiene su base en hechos externos, pero no es lo principal. Si me peleé con alguien durante el año y me reconcilié, antes era solo ver eso, o sea, ver ese pleito y lo que me ocasionó aquí en el mundo físico. Ahora es todo lo contrario. Ahora es, me peleé con esta persona, pero ¿por qué me peleé? ¿Qué egos se involucraron? ¿Qué se movió dentro de mí? ¿Qué fue lo que lo provocó? Porque todo lo que lo provoca no viene precisamente de lo externo, más bien viene de lo interno siempre. Entonces, por decirlo así, antes de la conciencia era como una malla, una ilusión, de creer que todo lo externo era lo importante. Y después de la autoconciencia o la poca que uno alcanza a tener, y pues que uno sigue esforzándose por adquirir más, es verlo más real. Y al contrario, nos hace más sensible, porque pudiera parecer que la autoconciencia nos hace un poco insensibles ante lo externo. No, es todo lo contrario. Nos sensibiliza hacia las demás personas y nos hace verlas más reales, como realmente son. Y darnos cuenta que ellos no son los culpables, que el ego no es el culpable, que al final todas nuestras preocupaciones, nuestros miedos, solo son pues por la debilidad de la esencia y por su inocencia de creerle siempre al ego. Así que
En lo personal, cuando llegan estas fechas, a partir de la autoconciencia, pues es vivirlas con más alegría, pero también con más gusto por ese despertar. Bueno, pues ya casi vamos terminando esta charla. Sí, me gustaría agregar nada más, ¿no? Sí, claro. Que no solo en estas fechas, sino que estas fechas ayudan mucho como a recapitular todo lo que vive uno en el año y que en esto ayuda mucho a la autoconciencia o a darse cuenta de la autoconciencia, el gimnasio que se va dando a través de todo el año y que efectivamente antes de la autoconciencia se vivía de una forma y ahora con la autoconciencia se viven estas experiencias de otra forma. ¿Cuál es esa diferencia? Creo yo que es muy importante para lograr esta autoconciencia, esta comprensión, son méritos, esa nobleza de corazón para poder nosotros tener claro el por qué van siendo estos procesos, porque ahorita hablamos de cómo vive uno con autoconciencia y cómo vive uno sin autoconciencia los procesos que se nos van presentando. Y recuerdo claramente cuando iniciamos este año que aunque ya había muchos anhelos en lo espiritual, siempre se veía hacia afuera y era muy difícil ver hacia adentro, y hablo especialmente de mi caso. Y hoy sí quiero mencionar y quiero pues agradecer mucho a la divinidad justamente eso, que con los temas de autoconciencia ayuda a que uno se sensibilice y reflexione de por qué el gimnasio se va presentando, todos estos eventos cotidianos, todos estos eventos del día a día hacen que uno voltee a ver hacia adentro y que observe cómo los toma uno, porque si uno nada más está viendo hacia afuera todo, obviamente se limita mucho el aprendizaje. Y en el caso de la autoconciencia, pues no se cristaliza, no se logra, mientras que con el estar uno observándose, pero sobre todo consciente de que todo evento externo es para darnos cuenta cómo estamos internamente, entonces obviamente se va cristalizando y eso es cómo va logrando uno aprovechar todo ese conocimiento. Entonces es lo que quería compartir nada más de mi experiencia. Gracias. Ya casi para finalizar, si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, hay un tema en la parte introductoria, me parece que es en la primera etapa o en la segunda, no recuerdo dónde está, donde se habla de los 4 estados de conciencia, y se dice que el primer estado es la vigilia, luego el sueño, luego la autoconciencia y la conciencia objetiva. Todo esto que estamos hablando de la autoconciencia, pues es del tercer estado de conciencia, que es la autoconciencia, que es hacerse dueño de sí mismo, para después algún día hollar la conciencia objetiva, que es hacerse dueño de los demás, ¿verdad? Entonces, o de lo que te rodea. Qué interesante, porque también cuando uno llega a estos estudios se nos habla del recuerdo de sí, de la clave sol. Y no sé si ustedes coinciden conmigo en que una cosa es estar en recuerdo de sí y otra cosa es estar en un tercer estado de conciencia. Son niveles de profundidad distintos. Yo recuerdo que muchas veces me esforcé por estar en recuerdo de sí, y estar en recuerdo de sí para mí era estar así, mira. O sea, no me muevo, estoy en el presente, no me distraigan, no me distraigan, que ningún pensamiento, nada hay aquí, ¿no? Algo muy forzado, muy tenso, y no había ese éxtasis o esa paz, como dijo Clem hace rato, esas bocanadas de paz espiritual que solamente sí se encuentran en la autoconciencia. Viri, ¿tú has encontrado diferencia entre el recuerdo de sí y el tercer estado de conciencia, que es la autoconciencia misma? Ahorita que comentas esto del recuerdo de sí, de quedarnos acartonados, noto cómo pues, el maestro Samael nos da herramientas, ¿no? Y vamos por niveles. Entonces, efectivamente, recién entramos a estos estudios, pues hablarnos de autoconciencia es otra cosa totalmente lejana a nuestro entendimiento. Entonces, es como comenzar con ese recuerdo de sí. Pero por nuestra mecanicidad, todo lo enredamos, todo lo volteamos.
y realmente no se le da el enfoque que se debería de dar. Entonces, en ese recuerdo de sí, nosotros caemos en ese ensimismamiento, en ese encerrarnos, aislarnos, porque según estamos trabajando sobre nosotros mismos y según nos estamos observando, cuando sucede todo lo contrario, ¿no? Es decir, estoy aquí, estoy cocinando, estoy comiendo, se vuelve todo muy mecánico. Y en cambio con el tercer estado de conciencia, se vuelve esa íntima conexión con la divinidad. Entonces, yo he notado que antes, por ejemplo, de la autoconciencia, me identificaba más como persona, ¿no? Yo, que soy esto, que soy aquello, estudié tal cosa, que la profesión, que lo que dicen los otros de mí. Y en la medida que uno empieza a trabajar con la autoconciencia, es irse sintiendo esencia. Entonces, en la medida en la que te sientes esencia, es hasta más fácil que estés como ajeno a todo lo que te está sucediendo. Porque yo recuerdo que no comprendía cómo el maestro Samael decía que debíamos ver al ego como ajeno, o sea, no Como es la nuestro. película, ¿no? Ajá. Sí, como la película. Entonces, a mí me costaba trabajo separarlo, ¿no? Y en la medida en que trato de sentirme esencia, me doy cuenta que determinado ego, que la lujuria, que el orgullo, eso es totalmente ajeno a mí, y entonces es más fácil que se trabaje, que se observe, que se le ponga nombre, que se reconozca. Porque también era un juego muy extraño, donde entraba la culpa, así como yo voy a tener esto, como mi persona, ¿no? Siempre. Entonces es más fácil separar y por lo tanto comprenderlo. Entonces yo sí hago como esa invitación a tratar de cada vez ir dejando más al lado la personalidad. De hecho, el mismo maestro Samael lo dice, el medio que utiliza el ego como manifestación es la personalidad. Si no hay personalidad, pues obviamente no hay forma, no hay ego, no puede entrar. Entonces, por eso es irnos identificando y buscar la esencia todo el tiempo. Entonces, ese tercer estado de conciencia nos hace dejar de pensar tanto, porque la mente la tenemos al servicio del ego, y empezar a sentir más y a conectarnos con ese centro emocional superior, que es lo que nos hace estar en comunión, pues cada uno de nosotros con nuestra divina tierra. Y en la medida en que estamos receptivos, nos van guiando, y entonces nuestra vida se vuelve totalmente distinta. Yo recuerdo que antes era hasta aburrida, ¿no? Porque nada más era estar esperando el evento externo, que una fiesta, que esto, que el otro, que el regalo, y sobre todo en esta fecha. Y en cambio, ahora, híjole, no da tiempo de aburrirse porque la vida se vive de una forma intensa, pero hacia adentro, porque en un instante ya te salieron un montón de egos, te cruza todo tipo de pensamiento, y realmente uno luego llega al final del día, está todo cansado, pero realmente no por lo que hizo físicamente, sino por toda esa charla interna que luego traemos. Entonces, de esa forma, pues la verdad, no hay tiempo ni de aburrirse, y se vuelve un gusto, y es ese sabor a trabajar sobre uno mismo. Y sobre ese sabor, a mí me gustaría hablar, ahorita tocaste un tema, bueno, un punto importante. Bueno, lo hablo así sobre todo como joven, como chavo. Es muy fácil que busquemos distracciones en otros lados, ¿no? Pero ya cuando uno empieza a trabajar en la autoconciencia, cualquier cosa que uno quiera ver no es suficiente, no basta para llenar, para dejar ese sabor, pues, de paz, de gusto y de trabajo, ¿no? Porque, pues, no sé, yo lo veo, o sea, uno ve películas, juega videojuegos, ve series, ve la tele, va al cine, muchas cosas con tal de distraerse y de buscar como otra vida, una fantasía, ¿no? De lo que uno le gustaría vivir. Pero ya cuando uno se mete en lo de autoconciencia, cualquier película, cualquier serie, no sé, lo que sea, ¿no? Se queda corto a comparación de lo que uno está viviendo internamente. Y así como uno se queda picado, no sé, bueno, regreso al tema de las películas, ¿no? Cuando uno se queda picado en una película que lo dejan justo a la mitad, te quedas, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué más sigue? Así uno se queda con este trabajo. O sea, porque es como, bueno, ¿y ahora qué más? Ya quiero que pase otra cosa para seguir.
pues observándome, seguir viendo qué es lo que continúa en este proceso, en este gimnasio. Entonces, no digo que no se disfruten esas cosas externas, pero ya no es un wow, ya no es una fascinación por seguir viendo eso o buscando eso. Ya más bien uno busca esos espacios para estar uno solo y pues darle continuidad a la historia que uno está viviendo, a ese despertar que uno quiere alcanzar. Muy bien, pues si les parece, ya casi vamos a terminar esta primera charla introductoria. A veces me confundo y digo este tema, pero este ya no es un tema. Estas son charlas entre amigos que espero que ustedes también lo disfruten, como nosotros lo estamos haciendo, arropados de este espíritu navideño, con nuestro cafecito, en unos sillones cómodos. Por eso se fijan, ya no lo hicimos como los otros, que fue una plática o un tema a través de un pizarrón, sino una charla entre amigos. Ojalá y ustedes también pudieran participar con nosotros. Viri, que es la encargada del blog, les pone también, les avisa de las charlas que vamos a tener para que ustedes nos manden sus preguntas, sus opiniones, sus comentarios y nosotros podamos tenerlas ya escritas, impresas antes de la charla, para que en el momento en el que estemos interactuando ya en estas charlas podamos leer los comentarios de ustedes. Agradecemos muchísimo nuestra página de internet. Tiene muchísimas visitas de muchas partes del mundo. A ver, ayúdame, Viri, porque es Estados Unidos. ¿Qué más? Pues sí, de Canadá, de América Latina también hay varios, incluso de Europa, España, de Italia, nos han hecho incluso comentarios. Entonces, la verdad se está difundiendo y pues los agradecemos y les pedimos que cada vez se involucren más, que no solo dudas, como comentó Rafa, sino también sus experiencias, porque así como nosotros estamos compartiéndoles nuestro sentir, de la misma forma ustedes nos pueden enriquecer y se trata de que todos nos ayudemos y que realmente nos retroalimentemos y que podamos ir abrazando cada vez más la enseñanza con más amor, con más cariño y sobre todo con mayor conciencia. Y principalmente estamos sorprendidos porque la gran mayoría de audiencia hoy en día es de Estados Unidos. Traducen nuestros videos que subimos nosotros en la habla hispana y los traducen al inglés. Fíjense nada más el interés que tienen y nos han hecho comentarios maravillosos que nosotros tenemos que regresar pues ese mismo esfuerzo, esa misma buena disposición que tienen ustedes, y por eso estas charlas se van a subtitular en inglés para que ustedes las puedan ir leyendo, y les agradecemos mucho todo el interés que han mostrado. Ya para terminar, ahorita que estaba hablando vi del tercer estado de conciencia, porque aquí vamos a citar a muchos maestros. Recuerdo que el maestro Ravolú decía que el estudiante gnóstico debía de sentir más y pensar menos. Entonces, la autoconciencia es sentir más una vez que agotaste el proceso de pensar, es decir, una vez que las cosas quedaron en orden por medio de la autoconciencia, y entonces viene el trabajo del sentir. Maravilloso, porque vamos a ir conectando lo que aquí estamos viendo con lo que los propios maestros decían en su vida diaria. Y ahorita cité al maestro Ravolú, pero aquí en esta casa, en este instituto, hemos tenido la fortuna de contar con la presencia de personas que estuvieron muy cerca de los maestros Samael y Telantes. Los maestros Samael y Telantes son el vivo ejemplo del trabajo maravilloso del despertar de la conciencia y de la autoconciencia misma. A muchos de nosotros ya nos tocó conocerlos personalmente, pero recuerdo muy bien que el maestro Samael decía que los maestros de lejos se iluminan y de cerca queman. Es decir, a nosotros que nos tocó conocerlos a la distancia, ahora a través de sus libros, tenemos una gran fortuna. No nos distrajimos con la humana personalidad y nos dedicamos al trabajo serio sobre la obra de los maestros, sobre la obra del maestro Samael. Y ese fue el error que cometieron muchos de los que estuvieron cerca del maestro, que en esta misma casa me lo llegaron a comentar y a confesar. Estábamos tan cerca del maestro que el solo hecho de estar cerca de él nos hacía salir en astral, nos hacía sentir un arrobamiento espiritual, pero no era producto de mi trabajo, era producto de la energía que por simbiosis se pegaba, ¿no? Afortunadamente nosotros no. Lo que estamos logrando es porque nos está costando trabajo, y eso es lo que se fija y se cristaliza en alma. Aquí nos han visitado, ya desencarnó, pero estuvo
se pasó unos días, más de una semana, y estuvimos muy contentos de recibir a la señora Isis, a su esposo Tony, que estuvieron, repito, hospedados aquí con nosotros. En un momento dado también estuvo en esta casa Salomón, el hijo mayor del maestro Samael, Osiris, hemos platicado con él también en México. Me acuerdo de misioneros gnósticos como Leonardo, Gabriel, que estuvieron cerca de ellos y a los cuales a mí en lo particular siempre me ha gustado, cada vez que hablo con ellos, preguntarles algo de los maestros, porque en su vida diaria de los maestros hay lecciones todavía que entre líneas a veces no podemos entender en los libros. Y es lo que aquí estamos compartiendo a través de sus temas de autoconciencia. Y hago un especial paréntesis para citar también, obviamente, al señor Imperator. Es otro de los hijos del maestro Samael. Y lo menciono a él porque lo tenemos de vecino. Él vive aquí en una colonia aquí arriba de nosotros. Lo tenemos a cada rato. Y la verdad es que lo hemos aprovechado y lo hemos explotado en el buen sentido para pues que nos cuenten todas las cosas. A él no le tocó mucho convivir con el maestro, pero sí con la maestra. Y nosotros respetamos, admiramos a todo aquel que recorre el camino de la verticalidad. Somos un grupo que se caracteriza por no andar de criticones. Hay que si el maestro Rabolú, que si se peleó con Garga Cuchines, y que si el maestro Lansky, cualquier esencia que transite por el camino de la verticalidad, nos merece que nos quitemos el sombrero. Y los patos no le tiran las escopetas, y los horizontales no podemos andar criticando a los verticales porque no tenemos ni idea. Tenemos que respetar y aprender. Terminamos, y yo por aquí apunté unas cosas como manera de resumen. Este tema apenas es introductorio, aquí no vamos a concluir nada, pero sí, si decimos que el tema, la charla se llamó ¿Por qué la importancia de la autoconciencia?, podemos decir que es importante que cuidemos el vino y el pan, que trabajemos en esos dos aspectos fundamentales. En el vino, en cuidar nuestras energías sexuales, en no tirarlas. Todos los pecados son perdonados menos el que se comete contra el Espíritu Santo. Si queremos trabajar en la autoconciencia, el requisito de inscripción es cuidar nuestras energías sexuales. Si no, vamos a distraernos con otra cosa. Cuando ya estemos serios, veamos los temas. ¿Les parece? 1. 2. El pan, que es la sabiduría y la autoconciencia. Entonces, por eso la importancia de estos temas. Tenemos que pasar más allá del bien y del mal. Esa es otra cosa bien importante. ¿Sí? El bien y el mal no nos sirven. La energía revolucionaria y rebelde que nos dejaron nuestro maestro Samael es eso, es vertical, es incluso incognoscible para nosotros como personas. Necesitamos devolvernos cristocéntricos para entenderlo. Tenemos que hacer consciente al subconsciente, que eso quiere decir hacernos autoconscientes. Tenemos, y lo comentó Yuli, eso no lo vamos a ver ahorita porque es muy vasto, pero ya hablaremos más adelante de los méritos del corazón. Si no hay méritos del corazón, por más que cuidemos la energía, por más que medio trabajemos en hacernos conscientes y no tenemos méritos del corazón, vamos a ver más adelante por qué el Cristo junto a su hermano gemelo Jehú necesitan forzosamente que nosotros tengamos méritos del corazón para que empiece a trabajar esa maquinaria divina en el despertar de uno mismo, porque el despertar no lo hacemos nosotros, nos despiertan, pero necesitamos mérito del corazón. Y ya para terminar, el siguiente tema que vamos a ver, que es el primero ya digamos de los temas de autoconciencia, se va a llamar ¿a quién se le aplica el karma? Ya lo comentó Billy en el blog. Si nosotros llevamos ya años de estudios en la gnosis, ¿no se les hace un poquito raro que no sepamos de a quién se le aplica el karma? Entonces ese va a ser el primer tema de muchos profundamente importantes. Ojalá y ustedes les interesen tanto como a nosotros. Y ya para no alargarlo más, gracias y buen día.